Buenos días a todas y todos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este tema que es tan importante y tan necesario para el tema de derechos humanos, salud pública, ¿verdad? Y también para el aprendizaje colectivo que podemos tener. Mi nombre es Dinora Torres y va a ser un gusto poder compartir con ustedes este día. El tema que traemos hoy es la importancia del enfoque de género en los servicios de salud sexual y reproductiva. Vamos a empezar con unas indicaciones generales que es importante para poder tener un espacio ameno. Hablar de género es importante también, pues empezar a nombrarnos como nosotras y nosotros, ¿verdad? La importancia del lenguaje inclusivo también dentro de este espacio será necesario para la visibilización de todas, todos y todes. También hablar en primera persona, porque no podemos hablar por las historias de otras y otros, sino hablar en primera persona cuando vamos a referirnos a poder expresar alguna situación, algún ejemplo o algo que queramos compartir. Le voy a pedir también que podamos tener los micrófonos en silencio y encender cuando se requiera la participación. En este espacio también quiero comentar de que todos los comentarios, las opiniones o las preguntas serán muy valiosas porque este es un espacio colectivo de construcción de conocimientos. Así que les voy a pedir por favor que en el chat puedan colocar eh, preguntas, comentarios o aportes que quieran realizar. También todas y todos tenemos derecho a opinar con respeto y pues eso, para poder empezar. Y vamos a dar inicio a este espacio también con una dinámica de presentación, ¿verdad? O para conocernos un poquito más. Ya les comentaba que mi nombre es Dinora Torres y pues soy psicóloga, ¿verdad? He realizado algunos estudios también en temas de género, derechos humanos, salud sexual reproductiva y pues vamos a aprender uno de los otros este día. Para poder realizar esta dinámica, pues se trata justamente de poder compartir un poco sobre completar frases. Yo tengo algunas frases específicas que ustedes van a ir completando nada más con una palabra. Entonces les voy a pedir por favor que como somos bastantes personas las que estamos participando, si podemos hacer uso del chat o si alguien quiere usar el micrófono también lo puede hacer. Entonces algunas frases específicas por las cuales vamos a empezar para conocer un poco de ustedes la primera es mi comida favorita es, y pueden colocar en el chat por ejemplo. ¿Cuál es mi color favorito? Por ahí creo que es importante conocer un poco sobre la diversidad de personas que estamos conectadas hoy. ¿Cuál es lo que más me da placer? Vamos a ver qué pueden colocar por ahí. Cuando hablamos de salud sexual reproductiva, hablamos también del placer que nos genera, justamente no relacionado simplemente al tema de la sexualidad, sino también a otras actividades que podamos realizar, ¿verdad? Y que nos hagan sentir muy bien. Yo decido sobre mi cuerpo así. ¿Cómo decidimos sobre nuestro cuerpo? ¿Será que yendo a cuidarnos, lo que comemos, ir a chequeos, decidir cuando queramos hacer algo o no queramos hacerlo, ¿verdad? Poner límites creo que también es importante. Otra de las frases para completar es, cuando estoy enojada o enojado, ¿qué hago? Cuando estoy triste, ¿qué hago? Creo que esta dinámica también nos permite un poco poder tener un espacio de identificación de las emociones que son importantísimas para el tema de salud mental y también hablar del tema del enfoque de género, ¿verdad? Y de la salud sexual reproductiva, porque es la forma como me siento, cómo lo expreso y que es también necesario hacerlo, ¿verdad? Luego de esta dinámica que tenemos, donde todos y todas han colocado, pues, completado las frases, creo que es importante agradecerles, ¿verdad?, por su participación. Vamos a pasar al desarrollo del tema. ¿Cuáles son los objetivos de la jornada? Pues este día tenemos 3 objetivos básicos. El primero es reflexionar de forma colectiva en la construcción social del género y cómo esta construcción tiene efectos traducidos en desigualdades entre hombres y mujeres en el ejercicio del acceso a la salud sexual y reproductiva.
El segundo objetivo que tenemos es analizar desde la perspectiva de género lo que implica la transformación social para la búsqueda de condiciones de equidad para todas las personas, ¿verdad? Para que podamos ejercer de forma libre nuestros derechos. También identificar de forma conjunta la búsqueda de acciones en la mejora de la atención y acceso a los servicios de la salud sexual y reproductiva. Esos son los 3 objetivos grandes que tenemos. Vamos a empezar con los conceptos básicos, ¿verdad? De sexo y de género. Algunas y algunos de nosotros quizás hemos tenido ya acercamientos a estos conceptos básicos, otras personas quizás no, pero este es un día de aprendizaje. Entonces vamos a empezar. Y es importante partir de esto porque si comprendemos lo que es el sexo y el género, vamos a tener un punto de partida para poder comprender lo demás que vamos a explicar. Entonces, cuando hablamos de sexo, hablamos de todas las características biológicas que traemos al nacer. Es universal y no es cambiante, ¿verdad? O sea que todas las personas tenemos un sexo biológico. En el caso de los hombres, pues tienen un pene, su órgano reproductor y todo lo que incluye, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres, pues tenemos vulva, ovarios, vagina y todo también lo que incluye. Entonces, cuando nos referimos a sexo, estamos hablando básicamente de los órganos genitales que traemos al nacer. Cuando hablamos de género, hablamos de todos estos elementos que se construyen a nivel de la sociedad y que se asigna, dependiendo del sexo biológico, que traemos al nacer. Entonces, ¿qué significa? No nacemos siendo hombres y mujeres, como decía Simone de Beauvoir, ¿verdad? Sino que llegamos a hacerlo a través de la socialización. Pero esta socialización que tenemos a través de diferentes ejes socializadores, como lo vamos a ver más adelante, pues se traduce en dominio, poder, desigualdades, incluso hasta violencia, ¿verdad? Sobre una población específica que es sobre la otra. Y de alguna manera también hay un impacto negativo, ¿verdad? Tanto para hombres como para mujeres, que vamos a irlo viendo más adelante. Entonces, partiendo de esto, no sé si hay alguien que quisiera comentar o expresar un poco sobre esto, si hay alguna duda. Yo les puedo dar como algunos ejemplos de cómo se construye esto, ¿verdad? De alguna manera, a veces quizás han tenido la oportunidad de ver que cuando una mujer está embarazada, por ejemplo, a veces queremos celebrar el baby shower y estamos como preguntando como si ya se hizo la ultrasonografía para ver el sexo del bebé, ¿verdad? Y a veces queremos saber esto porque vamos asignando colores, especialmente el rosa y el azul. Eh, Vamos ahí ya teniendo algunos estereotipos de género, ¿verdad? De lo que significa, según la sociedad, que corresponde a los niños y a las niñas y así en los ciclos de vida que tenemos. Pero vamos a ir explicando quizás más adelante sobre todo lo que incluye. Después de estos conceptos que hemos visto, creo que es importante también entender cómo a nivel de la construcción social del género se construyen lo que es los estereotipos, los roles y los mandatos. En ese sentido, podemos entender que los estereotipos son el conjunto de ideas y cualidades y expectativas que la sociedad atribuye a mujeres y hombres sobre lo que deberían de ser o sentir. Y podemos darnos cuenta o podemos opinar por ahí si alguna y alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, ¿verdad? Creo que todas y todos hemos sido construidos en esta línea, ¿verdad? De estereotipos, roles y mandatos que muchas veces pues nos afectan en nuestro proyecto de vida o en las diferentes actividades o espacios, tanto públicos como privados, en el cual nos vamos desarrollando. Y podemos ver algunos ejemplos de estereotipos. Se construyen, por ejemplo, que los hombres son más fuertes que las mujeres son el sexo débil, por ejemplo, que los hombres son agresivos por naturaleza. Podemos ver ejemplos donde las mujeres a veces se nos permite sí la expresión emocional, pero también cuando nosotras tenemos esa expresión emocional, a veces está asociado a otras circunstancias, como que
Un hombre, por ejemplo, ser enojado es un líder, ¿verdad? Es alguien que tiene carácter, pero si es una mujer, es una amargada o es alguien que ha tenido problemas o que anda con su periodo menstrual. Normalmente son estereotipos cargados de misoginia, ¿verdad? Misoginia es el odio hacia lo femenino y que se traduce justamente en una forma de violencia también. Creo que es importante. ¿Ve? Entonces, todos los estereotipos que se construyen a nivel de la sociedad, pues, traen consigo situaciones de desigualdad y violencias. No sé si alguno quiere dar como alguna opinión, ¿verdad? En relación a esto, o podemos compartir algunas experiencias específicas que hayamos sufrido. Luego pasamos a lo que son los roles, y esto se refiere al comportamiento o al papel que una persona debe de realizar según el sexo biológico y según la sociedad, cómo lo ha construido, ¿verdad? Podemos ver por ahí la imagen que les coloqué, donde, por ejemplo, hay ciertas carreras o ciertas actividades que son permitidas nada más para los hombres y otras actividades o otras carreras asignadas solo para las mujeres, ¿verdad? Podemos ver de alguna forma los colores, los juguetes, el cuidado, por ejemplo, de los niños y las niñas, ¿verdad? Cómo esta responsabilidad es asumida más por las mujeres y se crea un imaginario colectivo que es una obligación o que tiene que ver justamente con el amor incondicional que las mujeres tienen que tener y no importa si las mujeres están enfermas, si tienen que renunciar a ellas, porque muchas veces también cuando las mujeres son madres, dejan de ser humanas y se convierten, o sea, les da más importancia al rol de ser mamá, pero se les olvida que las mujeres también son humanas, que se cansan, que se estresan y que tienen derecho también a que la parte paterna pues tiene que tener una responsabilidad, tanto como con la madre, ¿verdad? Sabemos que es importante el apego en los primeros meses de vida del bebé con la mamá, pero también eh, es fundamental que el padre acompañe, ¿verdad? En todo este proceso y se vuelve mucho más, digamos, saludable para, tanto para la familia como para el bebé. Entonces son ejemplos que podría proporcionarles también la parte de expresión de emociones, ¿verdad? Que en este espacio, que también hablamos de derechos humanos, creo que es importante mencionar que el tema emocional o el autocuidado emocional es fundamental para poder establecer relaciones positivas y afectivas dentro de la familia o partiendo también de nosotras y nosotros como seres individuales. Así que la expresión de emociones es privada a los niños cuando están pequeñitos, ¿verdad? De decir que no lloren porque llorar es una emoción permitida nada más para las niñas y así sucesivamente. ¿Vea? Vemos que los niños aprenden a reprimir sus emociones y cuando se priva esto y no hay una educación emocional, cuando vamos creciendo aprendemos a resolver los conflictos o las dificultades a través de la violencia. Y eso es algo que vamos a aprender también en este espacio, cómo es importante la cultura de paz, cómo es importante la negociación, cómo es importante reconocer y abordar estos temas para poder resolver sin llegar a la violencia, ¿verdad? Porque esta es una forma en la cual al final nos daña a toda la sociedad. También relacionado al aspecto físico, la preocupación, ¿verdad? De cómo tenemos que estar perfectas, o en el caso de los hombres también, o sea, cómo de alguna manera los medios de comunicación tienen gran influencia en la forma de cómo nos percibimos y de cómo se afecta nuestra autoestima. Y luego tenemos los mandatos también de género, que son estos comportamientos que las personas deben de realizar según en función del sexo biológico. Podemos ver que la maternidad es uno de los mandatos donde más se exige a las mujeres. Los hombres en una determinada edad, por ejemplo, no pueden ser papás y no va a ser el mismo impacto social y psicológico que se pueda generar, ¿verdad? Por la presión social que existe. Podemos ver también que hay una determinada edad donde hay un mandato que necesitas casarse para sentirte completo o poder estar realizado. Y esto de alguna manera también, pues, no permite que las personas puedan desarrollarse de una forma más libre y más orientada, vea, a lo que tienen que realizar.
Y bueno, tenemos aquí los ejes socializadores, que son importantes, ¿verdad? Para poder comprender cómo se relaciona el sexo y el género, y cómo es importante también poder comprender dónde aprendimos. No nacimos con esto, sino que lo aprendimos. Vamos a ver. Luego tenemos un ejercicio, ¿verdad? Que vamos a ver un video para poder reflexionar sobre el tema. Y bueno, hablar también de la salud sexual reproductiva también es hablar de derechos humanos, ¿verdad? Y cómo podemos acceder a este tipo de derechos justamente colocándonos al centro como protagonistas, ¿verdad? Y que estos espacios de educación nos permiten reflexionar y también empoderarnos y apropiarnos de los derechos que tenemos. Entonces, partimos de que hablar de salud sexual y reproductiva pues es hablar de derechos humanos, ¿verdad? Y son todos esos derechos que merecemos a tener acceso, a apropiarnos, tener autonomía sobre nosotros, a nuestro sentir, pensar y actuar en relación a, a la salud sexual, al placer, ¿verdad? A poder acceder también a decidir si queremos ser madres, si queremos ser padres, a poder decidir qué tipo de método anticonceptivo podamos usar o no, a la responsabilidad que cada persona tiene, ¿verdad? De decidir sobre su cuerpo y otros elementos que también tienen que ver con la parte psicológica, ¿vea? De poder sentirme, de poder expresar y de poder tener todos los elementos necesarios para poder gozar y que el Estado, cada Estado tiene el derecho de brindar todas las condiciones para que todas y todas las personas podamos tener acceso a la salud sexual reproductiva de una forma informada y poder tomar decisiones y poder gozar también de un acceso más saludable y sobre todo con las condiciones que merecemos. Así que eso es lo que podría compartir. Vamos a ir viendo quizás otros elementos a través de los otros talleres que podemos tener y va a ser complementario. Así que yo les agradezco mucho por poder acompañarme en este espacio y seguiremos aprendiendo de forma conjunta. Dejo el espacio por si hay alguna pregunta o alguna duda y pues estamos ahí para poder seguir aprendiendo. Así que muchas